Y hay que acomodarse a la embestida, ¿no? Si se queda, si va. Muy bien, muy bien. Eso es. Lo que estábamos tratando de hacer es realmente una especie de abuso. Esto a los años nuestros no funciona muy bien y sobre todo a los que solamente hemos tenido la ilusión de algún día ser toreros. Pero el que sí realmente se le midió al toro es nuestro gran amigo Alfredo Garzón, quien hoy es nuestro invitado en el mostrador. Así que Alfredo, ese recibimiento de capote al toro lo va a hacer usted. Bueno, con muchísimo gusto, Víctor, pero ha sido un placer también verte. Ahí estamos, recordando viejos tiempos. Entonces aquí tenemos el burladero. Se supone que ya nos cerraron el toro allí. Esperamos ver que tengan las tablas y nos abrimos. Entonces ahí viene el imaginario. ¡Hey! 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 Mira, 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 mira. Alfredo, bienvenido al mostrador. Muchísimas gracias por esa hermosa oportunidad que me brindas y espero también poderles satisfacer en todas las expectativas que tengan. Alfredo, esa primera parte de la cual yo le estaba hablando a nuestros amigos televidentes de Sopó es la relacionada con su carrera como torero. Sí, señor. Yo no creo equivocarme al decir que usted fue el primer torero que tuvo el municipio de Sopó en la década famosísima por la música y por muchas otras cosas, los dorados años 60. Sí, señor, efectivamente, desde los 60 hasta mi debut en el año de 1966 en la Plaza de Toros de Santa María. Bueno, ¿y de dónde le nació a usted esa afición? ¿Por qué usted quiso dedicarse al mundo de los toros? Bueno, eso es lo más pinturero de mi carrera. Yo hoy en día todavía no he podido entender ese paso tan bonito, pero que dejó huella, de todas maneras, me marcó mucho. Nosotros estábamos viviendo con mi madre en Puente Aranda y allí se comenzaba a gestar cierto tipo de afición por un novillero muy excelente que hubo en Puente Aranda que llamó Agustín Prieto. A su vez, nosotros teníamos un pequeño cuadro de amigos que se llamaban Los Halcones y soñábamos nosotros con cantidad de deportes y de situaciones que nos pudieran expresar y que de pronto nos pudieran destacar dentro del resto de la comunidad. De acuerdo, esos deportes que eran la lucha libre, el boxeo. Exacto, la lucha libre, el boxeo, la gimnasia rítmica, que luego más tarde me sirvió enormemente para los últimos tiempos en que estuve toreando como acróbata. Claro, eso le dio a usted una formación física bien Excelente. importante. Sí, señor. Sí. Bueno, y ya los pasos fundamentales del inicio en el mundo del toro, ¿cómo fueron? ¿Qué recuerda usted de eso, Alfredo? A ver, primero que todo que mi inicio fue por una competencia. Habrían algunas discrepancias con Agustín Prieto, de quien le hablaba anteriormente, de que el toreo era mucho más fácil, el toreo era una carrera que no exigía demasiado y que si nosotros nos enfrentábamos a un ser humano como lo estábamos haciendo anteriormente a través de la lucha libre, el boxeo, etcétera, etcétera, entonces era más competitivo y obviamente más difícil de realizar. Naturalmente que a través de esa situación se creó como una especie de desafío donde Agustín Prieto quiso retarme para lo siguiente. Me dijo, mire, en estas cosas son mejor los hechos, hagamos algo. Yo me voy a calzar los guantes con usted y usted va a torear. Esa era la competencia que él planteó. Exactamente, ese fue el planteamiento que hizo y obviamente pues yo me sentí muy bien y me sentí muy seguro porque primero que todo no conocía absolutamente nada de toros
Y en segundo lugar, pues veía y estaba seguro de mi físico y de mis cosas, y yo veía que eso no era imposible para mí. Y ya cuando llegó el momento de la experiencia, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Fue tremendo porque a despensas de no poder asistir a una plaza de tienta o algún lugar donde se pudiera lidiar algunos animales pequeños y que fueran como más aptos para la lidia, tuvimos que recurrir al matadero central. Y en el matadero central se creó un escenario bastante difícil. El jefe de corrales ya estaba acostumbrado a soltar uno que otro toro que se quedara de la manada para que los muchachos alcanzaran a pegar 1 o 2 lances. Mientras tanto, que entraba el resto de la manada hacia el degollo. Y bueno, ya cuando usted estuvo allí en este sitio, ¿qué pasó, Alfredo? Bueno, anteriormente lo que hice fue calzarme los guantes con... Ajá. La primera parte de la fiesta. La primera parte de eso, hicimos 3 rounds, no lo pude noquear, él sí me iba reventando un poco, pero sin embargo, pues yo superiormente en esa condición, pues parece que de 3 rounds gané 2. Bueno, Alfredo, aquí detrás del burladero la cosa no se ve tan complicada. Sí, señor. Como seguramente la vio usted en el momento de su primer toro, ¿cómo fue la experiencia? Agustín Prieto había alcanzado a lancear un poquito el animal y era un toro supremamente grande, un toro costeño. Yo no sé si fue del susto, pero a mí me pareció que eso era un búfalo. Yo estaba muy confundido, muy nervioso, y de pronto me entregó el capote. Y le dije yo, bueno, pero ¿cómo se coge esto? ¿Qué hay que hacer? Porque yo... Y me explicó lo que te estaba explicando más o menos ahora. Y me dijo, bueno, esto es suyo. Y yo me salí del burladero como pude. Y el toro estaba siempre en los medios, siempre en el centro del corral. Y yo no sabía qué hacer. Yo decía, bueno, yo irme hasta allá y quedarme tan solo ahí en medio de todo esto. Sin embargo, ya estaba ahí y estaba pensándolo cuando desplegué el capote del toro, se me embistió. Y tan pronto llegó, yo lo que hice fue soltar el capote y venirme corriendo hacia el burladero. Salir corriendo. Venirme corriendo hacia el burladero. Yo no sé cómo, pero entré más fácil que aquí. Fue rapidito. Claro, eso fue inmenso. El susto ayuda, ¿no? Pero ahí no terminó el asunto. Cuando yo volteé a mirar, detrás del burladero están los muros que cerraban el corral. Y allí estaban todos los arrieros, estaban todos los matarifes, estaban todos y tenían pedazos de cuero de ganado, muñiga de ganado y algunas vísceras del ganado. Y comenzaron a llamarme cobarde, gallina, y me botaron todo lo que pudieron, hermano. Eso fue horrible, eso fue una experiencia triste para mi vida. No fui capaz de salir, quise pedirles disculpas, quise pedirle a Agustín Prieto, le dije yo, por favor, discúlpame, yo no pensé que esto fuera tan difícil, créame que esto... No, pero inténtelo, porque si no lo domina ahora, no lo dominará nunca. Le dije, no, así no lo domina nunca. Tremendo el susto. Sí, señor. ¿Y quiénes conformaban ese público pequeño y a una hora temprana, no? Eso era en la madrugada. Sí, claro, se hacía más o menos tipo 4:30, 5 de la mañana, antes de que llegaran los dueños del ganado, o de pronto un cambio de turno que hubiera entre los arrieros y estas cosas, porque entre otras cosas era un delito hacer ese tipo de cosas, porque al torear el ganado se merma en la pesa. Sí, esos recorridos que sufren pérdida. Sí. Pues hay algo que me marcó también muchísimo. Resulta que entre los arrieros había un niño como de unos 7 añitos, en camisita y con su pantaloncito remangado, y estaba observando las cosas, pero yo veía con sorpresa de que él no me atacaba, no me decía absolutamente nada, simplemente observaba. Años más tarde, ya cuando comenzó mi carrera como novillero, me vine a enterar que fue nuestro matador de toros, Leonidas Manrique. Que fue, por supuesto, una gran figura de este mundo de los toros. Eso marcó en aquel tiempo un ítem, cuando era tan difícil que los toreros colombianos despuntaran y recibieran su alternativa. Bueno, Alfredo, y vamos a trasladarnos un poco rápido en el tiempo. Usted, entonces, ¿cuándo ya
vio pasar el toro a su lado? ¿Cuándo fue ese primer lance? Bueno, aproveché la oportunidad de un empresario que llama Julio Marín, que hoy en día todavía vive y tiene una afición muy grande y sigue montando espectáculos y haciendo cosas de esta índole, y realizó las ferias y fiestas en Puente Aranda. ¿Justo en Puente Aranda? Justo en Puente Aranda. Entonces yo vi la oportunidad de que se me diera para poder torear esa corrida. Y un poco para reivindicarse lo de la vergüenza aquella. Yo diría que mucho para poderme reivindicar, y conmigo mismo. Era un compromiso. Esa humillación tenía que sacármela yo del pecho. Sí. ¿Y cómo fueron las cosas ahí? No, extraordinarias. Yo no sé si fue por haberme calzado mi traje de luces por primera vez, o fue mi público, o fue el solo hecho de quererme sacar la espina. Pero eso fue extraordinario. Desde el primer toro hasta el último no hubo uno que no interviniera. Bueno, y de ahí hacia adelante, Alfredo, ¿qué siguió? Me imagino pues muchos recorridos por poblaciones, por ferias, por fiestas. Sí, la misma necesidad me llevó al pasaje, y allí se reunían todos los novilleros, veteranos, nuevos, banderilleros, etcétera, etcétera. Todos los de la Fiesta Brava eran un conjunto en el Café Pasaje. Y allí hicimos los primeros contactos y principiamos a solicitar de que nos llevaran a las ferias y fiestas, sobre todo las más cercanas, porque pues tampoco había un dinero para poder realizar viajes mucho más largos y estas cosas. Además teníamos la facilidad del tren, que eran las coladas famosas que pegábamos. Para poder ir a cumplir. Para poder ir a cumplir, sí señor. Bueno, de acuerdo. Aquí ya en alguna secuencia toreando en Huancayo, en el Perú, y aquí en una corraleja por ahí en, creo, un pueblito cualquiera, no recuerdo bien, toreando como el Águila Negra. Aquí es en la Plaza de Toros de Santa María, ambos lances están en esto, otro en la Plaza de Toros de Santa María, y aquí una corrida para el recuerdo, porque la única torera después de Imperio América fue Miriam Leal, la que tuvo en mi época su sitio. Y viene otra etapa importante, ya diríamos que un escalón más en el punto profesional, y usted estuvo participando en unas novilladas que se dieron en la primera plaza de toros del país, la Plaza de Toros de Santa María. Ah, sí, tuve la fortuna de conocer, entre otros novilleros, a Pedrín Castañeda, a Álvaro Laurín, a Julio César Cáceres. Bueno, era un verdadero semillero el que había, y con gran profesionalismo todos. Y ellos me coayudaron y me presentaron a las personas que estaban realizando ese evento. Eso estaba auspiciado por Carlos Pinzón. Bueno, todos los hermanos Pinzón estaban participando en aquel entonces y coayudando a que esas novilladas se realizaran. Muy bien, ¿qué recuerda usted de su ingreso al famosísimo ruedo de la Plaza de Toros de Santa María? ¿Cómo le fue en esas novilladas? En la Plaza de Toros de Santa María, en mi debut en el año de 1966, inauguré un pase que era un afarolado y lo llamaron la Valenzuelina. Esa primera novillada formal tuve también la fortuna de que fue televisada. Entonces era un sábado taurino, pero por primera vez se televisaba una novillada. Entonces ya vivía yo aquí en Sopó y estaba mi viejita, y ella, enterada de las corridas, pues aparte de ponerle sus flores a la Virgen y sus oraciones, también me acompañaba y no quiso perderse la corrida. Entonces don Enrique Rodríguez tenía en aquel entonces el único televisor que había en el parque, en la cafetería, y desde allí mi madre vio la corrida. Pero lo que me cuentan es extraordinario. Me dicen que eran dos cosas, y dijo, ya salió, ya lo cogió. Dijo, ese toro no sé qué, y decía sus groserías y volvía. Y así la pasó. Eso fue extraordinario. Sí. Bueno, Alfredo, y después de esas presentaciones en la Plaza de Toros de Santa María,
¿A dónde lo llevó el mundo de los toros? Usted estuvo inclusive más allá de las fronteras. Sí, señor, tuvimos la oportunidad de conocer inicialmente Venezuela, que fue una faceta muy importante. Allí estaba ya Jaime González el Puno, que también nacido y criado en Puente Aranda. Su compadre además, Mi ¿no? compadre, sí, felizmente. Ah, bueno, y brevemente, ¿cómo fue la historia con Jaime? Ustedes se conocieron de niños. De niño, sí, y ahí mismo en el barrio. Inclusive su primera presentación se la ayudamos a realizar, porque él toreaba muy bien de salón, tenía unas ganas estupendas de hacer las cosas bien y nosotros le facilitamos ese medio a través de Luis Carlos Mora Manolé II, que era uno de los gestores de esas novilladas anteriormente. Bueno, él pues siguió un camino que lo llevó exitosamente por las plazas más exigentes del mundo, fue un matador de toros ampliamente consagrado. Aquí hay una foto sobre la cual vamos a hacer una pequeña mención, porque la foto que está dedicada a Alfredo Garzón es del día en que Jaime González el Puno recibió su alternativa. A ver, si la memoria no nos traiciona, este es Diego Puerta. Sí, señor. Diego Puerta concede la alternativa al colombiano Jaime González el Puno y testigo ese monstruo de los ruedos, Manuel Benítez, el cordobés. Seguimos siendo los amigos, los hermanos. Él es maravilloso. Es una persona que jamás tuvo el deseo de mirar por encima a nadie y mucho menos conmigo, que nacimos juntos y nos crecimos juntos. Bueno, y definitivamente hay caminos que uno emprende y que no se logran culminar. Usted le hizo una variante cuando ya no siguió la carrera como matador de toros o aspirando a ser matador de toros y se dedicó al toreo acrobático. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue un recurso para no tener que retirarme totalmente. Debido a algunas angustias económicas y políticas, tuve que tomar la determinación de retirarme, pero yo no quería retirarme del todo. Entonces aproveché mi buen físico, mi experiencia con los manolibres, con todo aquello que se relacionaba y principié a hacer personajes acrobáticos dentro de un espectáculo cómico taurino. Era una de las acrobacias de mayor impacto para el espectáculo, puesto que banderillaba con un par de banderillas cortas y hacía el salto mortal para caer parado luego del otro lado. Esa era una suerte de las cuales había que ejecutar con más riesgo. Aquí hay una panorámica extraordinaria, dando un salto mortal por encima de la red en la Plaza de Toros de Manizales. Ese lleno tan impresionante que había en aquel entonces, una afición muy hermosa para ejecutar este tipo de espectáculos. ¿Qué personaje de esto recuerda con cariño? A ver, el que más me impactó fue el de Calimán. El hombre increíble, Calimán y sus fantasías toreras. Fue un espectáculo muy bueno. También tuve algún personaje como el Águila Negra, con un jaripeo infantil mexicano, que también trajo desde México Julio Marín. Perfecto. Y una parte que quisiera yo recordar, sus actuaciones, esas sí fueron como novillero, digamos, en Sopó. Usted tuvo la oportunidad de torear aquí en Sopó. Claro. Inclusive el debut de la primera plaza cerrada, la primera plaza que vino exclusivamente para eso, un coso cerrado, lo toreamos con Joselito Torres. Creo que fue un mano a mano. Fue un mano a mano. Fue un mano a mano en aquel entonces. Pues tú estabas presente. Sí. Si no recuerdo, en los carteles decía el arte puro de Joselito Torres y el valor de Alfredo Valenzuela, el soberano. Sí, señor, que esos eran mis dos remoquetes. Sus nombres toreros. Sí, señor. Bueno. Pues Alfredo, la verdad que es muy grato recordar esa faceta de usted como hombre del mundo de los toros. Vamos a ingresar a esa otra parte que usted desde hace unos cuantos años cultiva, que es la fotografía. Sí, señor. En esa condición y en mis recesos, cuando no estábamos toreando, que no había ninguna gira que efectuar, pues simplemente me encantó la fotografía y principié a expresarme a través de ella.
Entre esas hay un personaje muy importante que me enseñó a manejar una cámara, que fue Jairo Rodríguez. Jairo tenía una camarita Olympus pequeñita y me dijo, con esto puedes empezar. Sí. Jairo había estado conmigo cuando yo tuve un estudio aquí en Sopó. Porque contigo ya habían tenido el primer estudio también, sí, en Sopó. Y en ese mismo lugar, para no perdernos la anécdota, entrenábamos tauromaquia. Recuerde usted nuestro carretón, nuestra primera muleta. Sí, allí cortamos la primera muleta, me acuerdo tanto. Usted tenía un molde para esa muleta. Sí, habíamos realizado un molde de una muleta española y allí la cortamos, allí la hicimos. También hicimos la carretilla para entrenar. Claro. De eso hiciste ahí unos buenos tercios de banderillas y ya podíamos poner banderillas, ya podíamos hacer muchas cosas más. Y fue una etapa de verdad muy bonita, muy interesante. Sí, sí. Y muchas cosas interesantes han salido también de la pluma de Alfredo Garzón. Varios temas han sido tocados, escritos, y hay un poema bellísimo dedicado al mundo de los toros. Así que, Alfredo, adelante. Yo fui uno de los muchos que pudieron ser y no fueron. ¿Y por qué? ¿No era el anhelo de toda mi vida vestirme de luces y ser un gran torero? En medio de mi tristeza, tardes y tardes llegan a mi recuerdo. Los aplausos, los olés, las orejas y vueltas al ruedo, único tesoro que conservo. Pero no fue por miedo al toro, no, ni porque mi afición no fuera cierta. Fue porque los que me vieron dijeron que mi afición estaba muerta. Y si no es afición, señores, el de que yo como muchos anden de corraleja de pueblo en pueblo, jugándose la vida, sin más recompensa que el sueño dorado de hacerse torero. Si esto no es afición, señores, que llenen los tendidos de muertos y celebren corridas en los cementerios. Yo solo le pido a la Virgen que jamás se me acabe la afición y el recuerdo, porque bueno o malo, soy torero. Y cuando Dios me llame a cuentas, que me pongan mi traje de luces, ese de color oro y negro, que está desteñido y muy feo, pero que un día brillaron sus lentejuelas y hoy se opacan lentamente a la par con mi alma. Y así iré tranquilo a mi último paseo, donde en lugar de risas habrá llanto, donde en lugar de aplausos habrá lamento, pero que para mi consuelo demasiado bien sé que me acompañarán toreros. Bueno, muy bien, queridos amigos, y tal como lo habíamos prometido hace algunos instantes, conocemos esta otra faceta bien interesante en la vida de Alfredo Garzón. Su afición por la fotografía, y estamos justamente aquí en su estudio en el municipio de Sopó. ¿Desde cuándo en estos menesteres de la fotografía, Alfredo? Bueno, es que a través de la carrera uno va mirando la importancia que tienen ciertas artes y uno ve que son compatibles para un futuro. Bendito sea Dios, nosotros hemos tenido ese buen oficio de siempre pensar un poco en el futuro, y ya cuando no estamos dentro de estas lides, entonces nosotros ya pensamos en serio en poder seguir sobreviviendo dignamente a través de expresarse uno en algo tan lindo como es la fotografía. Sí. ¿Y qué le gusta más, la reportería, el estudio? Bueno, en sí, a mí me gusta hacer fotografía exterior, pero lamentablemente se ha convertido más bien como en un hobby y necesariamente pues hay que producir. Entonces hemos tenido que especializarnos en cada una de las áreas. Hemos estado haciendo fotografía industrial, hemos estado haciendo fotografía de estudio y hemos estado recepcionando, hemos hecho sociales también, hemos ido a muchos eventos importantes. De acuerdo. ¿Cómo fue ese paso en la experiencia suya de lo análogo, como las
cámaras que tenemos aquí al frente a la parte digital, que es la que hoy día está mandando la fotografía? De eso sí son culpables mis hijos. Ellos vieron la necesidad de estar prestando un servicio que tuviera actualidad, de que pues, se le prestara un buen servicio, y entonces nosotros optamos por apoyarlos para que ellos tuvieran sus cámaras, tuvieran impresoras, todos los eventos que se necesitan para hacer la fotografía digital. Bueno, y finalmente el resultado, ¿cuál le gusta más? ¿Las fotos análogas de antes o lo que hoy nos muestra la cámara digital? Ah, no, eso sí, el romance no se quita, y además la calidad de la fotografía es mucho mejor la análoga, y yo sigo añorando y sigo conservando mis equipos, porque realmente la fotografía análoga es la que representa el verdadero arte. Hoy en día las cámaras lo quieren hacer todo. Pues Alfredo, queríamos también mostrar esta parte muy linda de su vida, y también quería yo en esta parte final preguntarle por un personaje muy querido para los dos. Sí. Por la Mona María Ingracia, su señora madre, que desafortunadamente no nos acompaña, que fue mi gran amiga, que fue una persona muy querida aquí en Sopó. ¿Qué significó ella para usted, aparte de lo que decimos? Fue su mamá, pero ¿quién fue la Mona María Ingracia para Alfredo Garzón? Bueno, yo pienso que es el todo. Mi vieja y yo fuimos uno solo. Fue siempre incondicional, siempre apoyándome, aún en las más grandes locuras, y a pesar de sus súplicas que me decía que me retirara a tiempo, que antes de que subiera algún percance grave, que estas cosas y esto, nunca le hice caso, siempre me mantuve así, y ella me respetó ese espacio y me ayudó con sus oraciones y me ayudó con su esfuerzo, y prácticamente ella fue la que me dio vida para seguirme sosteniendo. Bueno, con ese lindo recuerdo, Alfredo, quiero expresarle mi agradecimiento porque nos haya abierto su estudio, su casa, su vida en El Mostrador. A mí también, yo te agradezco en el alma esa oportunidad para no haber quedado en el anonimato. No sé por qué ahora, a través del desarrollo en todos los municipios y en todas partes, se está viendo un desplazamiento casi psicológico, porque uno se ve abocado a una cantidad de competencias y de cosas donde se olvidan. Y esto nos hace permanecer. Muy amables por habernos dejado llegar a sus pantallas con El Mostrador aquí en el municipio de Sopó. Los espero en una próxima oportunidad. Hasta entonces, muchas gracias.